cálculo matemático. Vamos a ver ciertas reacciones químicas y en esas reacciones químicas vamos a poder hacer nuestros cálculos, ¿no? Predecir más o menos qué masa de producto se puede obtener. También vamos a hablar del rendimiento. Claro, ¿qué cosa es el rendimiento? Bueno, teóricamente vamos a querer producir una cantidad de un producto, pero cuando uno va al laboratorio no se produce eso. La realidad es diferente, se produce menos de lo calculado matemáticamente. Entonces, lo que se produce en el laboratorio se le conoce como la cantidad real, ¿no? Es lo real lo que se produce. Y lo que se hace en papel, lo que se hace en la computadora, es el cálculo teórico. Entonces, vamos a decir que hay un valor real, que es el que se obtiene en el laboratorio, y un valor teórico, que es el que se calcula por la estequiometría, ¿no? En un papel, en la computadora. Entonces, vamos a tener dos valores, el real, ¿no? Y el teórico. ¿Qué vamos a hacer? Que el teórico va a ser el 100%, ¿no? En rendimiento, y el real va a tener un valor menor al 100%. Puede ser un 80%, 90%, ¿no? Así es, eso es. Y eso sería el rendimiento de una reacción química, ¿no? Comparar el valor real sobre el valor teórico y multiplicarlo por 100. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase. Ahí está. Muy bien, semana número 8, estequiometría, cálculos, estequiometría en reacciones químicas, pues, ¿no? Eso es. Seguimos. Estequiometría. Parte de la química que se ocupa de la composición de las sustancias y las relaciones cuantitativas de las masas, los volúmenes, el número de moles, etcétera, entre las sustancias que participan en un cambio químico. Tenemos aquí el metano, CH4, que reacciona con el oxígeno y nos va a dar dióxido de carbono más agua, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se debe cumplir? Que la masa de los reactivos, ¿no? La masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Bueno, eso sería basado en lo que decía Lavoisier, ¿no? Estableció la ley de la conservación de la masa. La masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. También podríamos decir que la cantidad de átomos que hay en los reactantes debe ser igual a la cantidad de átomos que hay en el producto, pues, ¿no? Acá hay un átomo de carbono, un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno, 4 átomos de hidrógeno, 4 átomos de oxígeno, 2 más 2, 4 átomos de oxígeno. Entonces, la masa de los reactivos va a ser igual a la masa de los productos. Acá tenemos que el carbono es 12, el hidrógeno es 1. 12 más 4 sería 16. Y acá el oxígeno sería 16 por 2, 32. Y 32 por 2 sería 64. Entonces acá tenemos una masa de 64, ¿no? De parte del oxígeno, que es 16, por 4, que sería 64, más el metano, que es 12, más 4, que sería 80. O sea, la masa aquí de los reactivos es como 80, ¿no? Si calculamos, esto sería como un 80. Y en el producto tenemos el dióxido de carbono. El carbono es 12, el oxígeno es 16, ¿no? Por 2, más el agua. El agua es 18 y hay 2 moléculas por 2, pues, ¿no? Y eso me daría 80 también. Entonces podríamos decir que la masa de los reactivos y la masa de los productos son iguales, ¿no? Hay 80 de masa en los reactivos y 80 de masa en el producto, tomando como referencia que el carbono es 12, el hidrógeno es 1 y el oxígeno es 16, ¿no? Aquí este dibujito de acá nos indica que tenemos el metano, ¿no? Acá tenemos el oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Estos dos oxígenos, ¿no? Estos dos átomos de oxígeno, ¿no? Se van a unir a un átomo de carbono. Acá está, mira. Y estos otros dos átomos de oxígeno se van a unir a los átomos de hidrógeno, ¿no? Acá hay 2 átomos de hidrógeno, formarían esta molécula de agua, y un átomo de oxígeno formaría una molécula de agua, y el otro átomo de oxígeno con los otros 2 que están aquí atrás, pues, ¿no? Formarían la otra molécula de agua. Como puedes ver, la cantidad de átomos en los reactantes y en el producto se mantiene constante, ¿no? Y eso sería, pues, lo que Lavoisier decía, pues, ¿no? Lavoisier decía que la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. Más adelante, con Dalton dice que
la cantidad de átomos en los reactantes va a ser igual a la cantidad de átomos en el producto, ¿no? Así es. Seguimos. Seguimos. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a tener la siguiente diapositiva. Unidades químicas de cantidad, masa y volumen de las sustancias. Unidad de cantidad de sustancia, el mol. Vamos a trabajar con el mol, jóvenes. ¿Qué cosa es el mol? Es la medida de cantidad de sustancia y equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Estas pueden ser átomos, moléculas, unidades fórmulas, iones, electrones, etc. N sub A es el conocido número de Avogadro, cuyo valor aproximado es 6,02 por 10 a la 23, ¿no? Ese sería el número de Avogadro. Ejemplo, una mol de átomos de hidrógeno, ¿no? Acá nos dice, pues, ¿no? Una mol de átomos de hidrógeno. Vemos acá, una mol de átomos de hidrógeno, estamos hablando de átomos de hidrógeno, contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Entonces, en una mol de átomos de hidrógeno, vamos a encontrar 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. En una mol de electrones, contiene 6,02 por 10 a la 23 electrones. Entonces acá tenemos electrones y lo que contiene es 6,02 por 10 a la 23 electrones. Ahí está. Otra vez. Dice, unidades químicas de cantidad, masa y volumen de la sustancia. Unidad de cantidad de sustancia, el mol. Es la medida de cantidad de sustancia y equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Estas pueden ser átomos, moléculas, unidades fórmulas, iones o electrones, etc. Entonces, el número de Avogadro es igual a 6,02 por 10 a la 23. Ejemplo, un mol de átomos de hidrógeno contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Y una mol de electrones contiene 6,02 por 10 a la 23 electrones. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Unidad de cantidad de sustancia, dice acá, una mol de anhidrido sulfúrico o trióxido de azufre, pues, ¿no? Dice, en una mol de anhidrido sulfúrico tenemos 6 por 10 a la 23 moléculas de anhidrido sulfúrico. Tenemos una mol de átomos de azufre y 3 moles de átomos de oxígeno. ¿Ya? En una mol de átomos de azufre tenemos 6 por 10 a la 23 átomos de azufre. Y en 3 moles de átomos de oxígeno tenemos 1,8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. A ver, analicemos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá lo que tenemos es esta fórmula, pues, ¿no? Nos vamos a decir que esto de acá que representa una fórmula. Esto de acá es la fórmula. Entonces yo voy a decir que esto de acá es la fórmula. ¿No? Acá tenemos la fórmula. En esta fórmula tenemos un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. ¿Ya? Tenemos un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Como acá dice, una mol de esta fórmula, pero ¿qué cosa es esta fórmula? Esta fórmula está formada por azufre y oxígeno. Si tenemos el azufre, ¿no? El azufre y el oxígeno, ellos son no metales, ¿no? El azufre es un no metal y el oxígeno es un no metal. Entonces, ¿qué van a formar? El enlace químico va a ser un enlace covalente. Ya, enlace covalente. Cuando los átomos se unen por enlace covalente, a la estructura se le llama molécula. Entonces nosotros tenemos acá esta molécula, una molécula. Entonces acá tenemos molécula. Entonces yo puedo decir que esto de acá también representa molécula. Ya, es una molécula. ¿Por qué digo que es una molécula? Porque es el azufre unido al oxígeno. El azufre es un no metal y el oxígeno es un no metal. Entonces, no metal forma enlace covalente. Y si forma enlace covalente, a la estructura se le llama molécula. ¿Ya? Entonces, acá dice una mol de estas moléculas, ¿no? Pero ¿qué cosa es un mol? Un mol no es otra cosa que el número de Avogadro. O sea, acá tenemos que decir que un mol es equivalente a 6 por 10 a la 23, ¿no? Una mol equivale, ¿no? O es equivalente a este número, conocido como el número de Avogadro, ¿no? Esto es más conocido como el número de Avogadro. Entonces, una mol equivale a este número, y este número es conocido como el número de Avogadro. Entonces, acá se ha colocado 6 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro, que es lo que equivale a una mol. Tenemos 6 por 10 a la 23 moléculas. ¿Por qué decimos moléculas?
Porque el azufre es un no metal y el oxígeno es un no metal. Acá forman enlace covalente y a esta estructura donde hay enlace covalente se le llama molécula. ¿Ya? Moléculas de trióxido de azufre. Entonces, es lo que tenemos. Entonces, en una mol de este compuesto, ¿no? Este es un compuesto, también le podemos llamar compuesto, ¿no? También le podemos llamar compuesto, ¿no? En una mol de este compuesto, o en una mol de estas moléculas, tenemos 6 por 10 a la 23 moléculas de trióxido de azufre. Ahora, de la fórmula yo puedo ver que hay un átomo de azufre. Entonces yo puedo multiplicar este 1 por este 1. Y decir 1 por 1 es 1. Y tendría una mol de átomos de azufre. ¿Ya? Y este 1 puede multiplicar al 3 de acá. Y sería 1 por 3 sería 3. 3 moles de átomos de oxígeno. Entonces tenemos una mol de átomos de azufre y 3 moles de átomos de oxígeno. Ahora, pero una mol, ¿qué cosa viene a ser? Una mol viene a ser el número de Avogadro. Hemos dicho que una mol es equivalente a 6 por 10 a la 23. Y eso es equivalente a un número de Avogadro, ¿no? Eso sería. Entonces, acá, ¿qué se ha colocado? Al número de Avogadro, cuyo valor es 6 por 10 a la 23, átomos de azufre. Y así he cambiado mol por este número. Entonces, yo puedo decir que tenemos 6 por 10 a la 23 átomos de azufre. Acá tenemos, como hemos multiplicado 1 por 3, tenemos 3 moles de átomos de oxígeno. Si tenemos 3 moles de átomos de oxígeno, 3 moles, bueno, si una mol es 6 por 10 a la 23, razonando, pues, ¿no? Si una mol es 6 por 10 a la 23, entonces 3 moles, ¿cuánto sería? Sería este número, ¿no? Sería este número multiplicado por 3, sería 3 por 6 por 10 a la 23. Entonces, 3 por 6 sería 18, ¿no? 3 por 6 sería 18. Entonces, tendríamos acá 18 por 10 a la 23. Ahora, la comita está acá, corremos la coma decimal un espacio y esto sería 1,8 por 10 a la 24. Entonces, este 18 se convierte en 1,8, ¿no? Por 10 a la 1, por 10 a la 23 sería 10 a la 24. Y así aparece este número, pues, ¿no? 1,8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. ¿Sí? Eso sería. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, continuamos. Bueno, eso sería si yo tuviese una mol de trióxido de azufre. Profesor, ¿y qué pasaría si usted no tiene una mol? Si no de esto tenemos 2 moles. Por ejemplo, se me ocurre poner 2 moles de trióxido de azufre. Ah, si tenemos 2 moles, entonces nosotros podemos decir acá es 1, entonces 2 por 1, ¿qué sería? 2 por 1 sería 2. Tendría 2 moles de átomos de azufre, pues, ¿no? Y este 2 multiplicaría este 3. ¿Y 2 por 3 cuánto sería? 6. Tendría 6 moles de átomos de oxígeno. ¿Te das cuenta? Este 2 afecta a la fórmula, pues, ¿no? Y yo puedo de esta fórmula sacar la cantidad de átomos que hay de esta molécula, pues, ¿no? Ya, 2 por 1, 2 moles de átomos de azufre. Y 2 por 3 serían 6 moles de átomos de oxígeno. Muy bien, seguimos. Unidad de cantidad de sustancia. Ejemplo, tenemos una mol de dicloruro de calcio. Entonces acá tenemos la fórmula nuevamente, ¿no? Acá tenemos la fórmula. Tenemos este compuesto, ¿no? Este es un compuesto. Y este compuesto tiene esta fórmula, pues, ¿no? Ahí está. Entonces nosotros podemos decir que esto de acá es un compuesto que tiene esta fórmula. ¿Ya? Ahora, esta fórmula me indica que hay un átomo de calcio y 2 átomos de cloro. Ahora, el calcio es un metal y el cloro es un no metal. Entonces, el tipo de enlace que hay acá es un enlace iónico. Cuando el enlace que une a los átomos es enlace iónico, entonces nosotros acá vamos a hablar de una unidad fórmula, ¿no? A esta estructura se le va a conocer como unidad
unidad fórmula. Esto es una unidad fórmula, abreviado como UF. Entonces, ¿qué significa UF? UF significa unidad fórmula. ¿Y cuándo utilizo este término? Cuando los átomos o la estructura tiene enlace iónico. Si esta estructura tiene enlace iónico, el término a usar sería unidad fórmula. ¿Ya? Unidad fórmula. Entonces yo diré que acá yo tengo una mol de unidades fórmula. ¿Pero cuánto era una mol? Una mol era un número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. Acá está, mira. 6 por 10 a la 23 es el número de Avogadro, que también equivale a un mol, pues, ¿no? Entonces, una mol es 6 por 10 a la 23 UF, unidades fórmula. ¿Ya? Entonces, esta estructura se le va a llamar unidad fórmula. ¿Por qué? Porque el tipo de enlace químico que tiene es un enlace iónico. ¿Ya? Entonces, acá el enlace que los une, el enlace químico que los une, es un enlace iónico. Y por eso utilizamos el término unidad fórmula. Entonces tenemos 6 por 10 a la 23 unidades fórmula de dicloruro de calcio. ¿Ya? De dicloruro de calcio. Ahora, este 1 multiplica al 1 y sería 1 por 1, 1. Tendríamos una mol de iones calcio. Mira, aquí el calcio dentro de esta fórmula trabaja como calcio más 2, ¿no? Es un catión. Y el cloro trabaja con carga negativa. Él es un anión. Pues acá tenemos un catión y un anión. Acá hay una fuerza de atracción eléctrica, ¿no? Y como hay dos aniones, acá tendríamos que poner al otro anión. Cloro con carga negativa, ¿no? Ahí está el otro anión. Son dos aniones y un catión. Entonces, 1 por 1 sería 1, una mol de iones calcio. ¿Ya? Hay una mol de iones calcio. ¿Pero qué cosa es una mol? Una mol no es otra cosa que 6 por 10 a la 23 iones calcio, pues, ¿no? Y este 1 multiplica aquí al 2 y sería 1 por 2. Sería 2 moles de iones cloruro. ¿Ya? 2 moles de iones cloruro. Ahora, si hay una mol de iones calcio y 2 moles de iones cloruro, recordemos que los iones, ¿no? Cuando nosotros hablamos pues de un ion puede tener, puede ser el catión y puede ser el anión, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un catión, él es un ion. Y el anión también es otro ion. Entonces, si contamos iones, él es ion y él es ion. Una mol de este ion y 2 moles de este ion sumarían 3 moles de iones totales. Ya serían 3 moles de iones totales. Entonces tú dices, pero si una mol es 6 por 10 a la 23, entonces 3 moles, ¿cuánto sería? Sería este número multiplicado por 3. Sería 3 por 6 por 10 a la 23. 3 por 6, 18. Entonces nosotros diríamos que esto es 18 por 10 a la 23. Pero mira, la comita está acá. Hay que desplazar la coma un espacio para allá, hacia la izquierda. Entonces sería 1,8 por 10 a la 24 iones totales. ¿Te das cuenta? Eso sería. Muy bien, y eso sería en el caso de unidades fórmula, pues, ¿no? Unidades fórmula. Seguimos. Siguiente diapositiva. Unidad química de masa. Unidad de masa atómica, U. Dice, es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12 y se emplea para expresar la masa de partículas pequeñas, tales como átomos, moléculas, etc. Entonces, un U es la unidad de masa atómica, que es la 12ª masa de un átomo de carbono 612. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? De los isótopos del carbono, ¿no? Si tenemos carbono 12, carbono 13, se escoge a uno de ellos, al carbono 12. Y a su masa se divide en 12 partes iguales. Y una de esas partecitas se le va a llamar UMA, unidad de masa atómica, ¿no? Cuando dice es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12, quiere decir que de los diferentes isótopos, ¿no? Nosotros tenemos aquí al elemento carbono, acá tenemos al elemento carbono, y acá tenemos al carbono 612, ¿no? Y otros isótopos del carbono, porque es una mezcla, ¿no? Hay carbono 612, hay carbono 613, ¿no? Entonces, de los diferentes isótopos del carbono, escojo a uno nomás. ¿Y a quién voy a escoger? Al carbono 612. ¿Qué se ha hecho sobre este carbono?
A este átomo, ¿no? Al átomo de carbono, a uno de sus isótopos, ¿no? Se lo ha dividido en 12 partes. Así, mira. ¿No? Acá, mira, una de sus partecitas, ahí está, tiene 12 partes. Vamos a suponer que son 12 partes. Y una de estas partes se le va a llamar la unidad de masa atómica, conocido como UMA, pues, ¿no? Entonces, al átomo de carbono 12 va a ser el carbono 12 va a ser nuestro patrón de medida o nuestro sistema de referencia de medida. Entonces, ¿qué le han hecho al átomo de carbono 12? Lo han dividido en 12 partes iguales, donde uno de estas partecitas vale una UMA. ¿Ya? Eso sería una UMA, una unidad de masa atómica. Entonces, de los diferentes isótopos del carbono, se escoge a uno de sus isótopos, el carbono 612. ¿Qué le han hecho a ese carbono? Lo han dividido en 12 partes iguales. Entonces, la unidad de masa atómica U es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12 y se emplea para expresar la masa de partículas pequeñas, tales como átomos, moléculas, etc. Entonces, una UMA se abrevia como U simplemente. Entonces, ya no voy a poner UMA, sino la letra U nada más. Es la 12ª parte de la masa del átomo del isótopo de carbono 12. ¿Y a cuánto equivale una UMA? Es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Ese sería, si no quiero usar UMA, si quiero usar gramos, sería como su equivalente. Entonces yo diría acá que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. O abreviado, que es U simplemente, ¿no? Una unidad de masa atómica equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Esa sería la equivalencia, ¿ya? De una unidad de masa atómica o de un U. Seguimos. Peso atómico o masa atómica relativa. Es el promedio ponderado de los pesos o masas de los isótopos de un elemento en función a su abundancia en la naturaleza, ¿no? En función a su abundancia en la naturaleza. Tenemos el peso atómico del carbono, que son 12 unidades de masa atómica, el peso atómico del hidrógeno, que es 1, el peso atómico del oxígeno, que es 16, el peso atómico del nitrógeno, que es 14 UMA, pues, ¿no? Entonces ya tengo ahí sus pesos atómicos. Entonces tenemos que aprendernos esto de acá. Entonces nosotros ponemos por acá una lista, podremos decir así, el famoso chon, pues, ¿no? El chon. El carbono sería 12, el hidrógeno sería 1, el oxígeno 16 y el nitrógeno 14. Hay que aprenderse esto de memoria, ¿ya? Estos serían los pesos atómicos. Carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16, nitrógeno 14, ¿ya? Entonces, los pesos atómicos o masa atómica relativa es el promedio ponderado de los pesos o masas de los isótopos de un elemento en función a su abundancia en la naturaleza, ¿ya? Eso es el peso atómico. Acá se está trabajando con valores, ¿no? Con valores, por ejemplo, el carbono es 12, el hidrógeno es 1, el oxígeno es 16, el nitrógeno es 14, pues, ¿no? Ahí está. Hay que memorizar esto, sí, para tener mayor velocidad, ¿no? Carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16, nitrógeno 14, pues, ¿no? Nitrógeno 14. Seguimos. Peso fórmula. Es la suma de los pesos atómicos de los elementos que participan en la fórmula, tomados tantas veces como se indica en ella. Por ejemplo, tenemos al hidróxido de calcio, ¿no? Acá nos ponen de ejemplo al hidróxido de calcio, ¿no? Entonces, este hidróxido de calcio, ¿cuál sería el peso de esta fórmula? Pues, ¿no? Sería el peso atómico del calcio más el peso atómico del oxígeno más el peso atómico del hidrógeno. Ahora, si el peso atómico del calcio es 40, el peso atómico del oxígeno es 16 y el peso atómico de hidrógeno es 1, entonces sumamos, pues, ¿no? El peso atómico del calcio, 40. Peso atómico del oxígeno, 16, pero como son dos, sería 2 por 16, ¿no? 2 átomos de oxígeno. Pues, ¿de dónde sale este? 2. Este 2 multiplica el oxígeno, pues, ¿no? 2 por 1 es 2, pues, ¿no? Y del hidrógeno, que es 1, multiplicado por 2, pues, ¿no? Sumado, te va a dar 74. Ya, 74 unidades de masa atómica. Ahí tenemos el peso de la fórmula ya. Ya hemos calculado el peso de la fórmula. ¿Ya? Entonces, hay compuestos que nosotros tenemos que conocer, pues, ¿no? Por ejemplo, rápidamente podemos calcular el peso del agua, H2O.
En el caso del agua, su peso fórmula sería hidrógeno es 1 por 2, más el oxígeno que es 16. Eso es igual a 18. El caso del dióxido de carbono, su peso fórmula sería carbono 12, oxígeno 16 por 2, ¿no? 32 más 12 sería 44. El caso del metano. El metano, su peso fórmula sería carbono, que es 12. El hidrógeno es 1 por 4, es 4. 12 más 4 sería 16, ¿no? En el caso del amoníaco, NH3, su peso fórmula, ¿cuánto sería? Nitrógeno, 14. Hidrógeno, 1 por 3, 3. 14 más 3 me daría 17. Y ahí tenemos los pesos fórmula, ¿no? Del agua, 18. Del dióxido de carbono, 44. Del metano, 16. Del amoníaco, 17. Entonces, eso es lo que hay que practicar. Determinar el peso de la fórmula, ¿no? Seguimos. Masa molar. Es la masa en gramos de una mol de sustancia. Es numéricamente igual a la masa de la fórmula, expresado en gramos. Su unidad es gramos sobre mol. Así tenemos que una mol de carbono es 12 gramos de carbono. Entonces la masa molar del carbono son 12 gramos sobre mol. Una mol de hidrógeno es 2 gramos de hidrógeno. Entonces la masa molar del hidrógeno sería 2 gramos sobre mol. Una mol de dicloruro de magnesio sería 95 gramos de dicloruro de magnesio. Entonces, la masa molar del dicloruro de magnesio es igual a 95 gramos por mol, ¿no? Ahí tenemos las masas molares, ¿no? Del carbono, del hidrógeno y de la salsita dicloruro de magnesio. Y esa es la masa molar, pues, ¿no? La masa molar. Podríamos poner acá de ejemplo, a ver, ¿quién no hemos puesto acá? El agua, pues, ¿no? El agua, por ejemplo, podemos poner acá de ejemplo el agua, H2O. El agua tiene un peso fórmula, que sería igual hidrógeno, que es 1 por 2, ¿no? 1 por 2, más el oxígeno, que es 16, todo me da 18. El peso de la fórmula del agua sería 18. Entonces yo puedo decir, una mol de agua sería proporcional a 18 gramos de agua, pues, ¿no? De agua. Entonces, en una mol de agua, ¿qué encontramos? 18 gramos de agua. Sería su peso fórmula expresado en gramos. Entonces, la masa molar del agua sería igual a 18 gramos por mol. 18 gramos por mol. Seguimos. Otros ejemplos. Una mol de carbono sería 12 gramos de carbono. Pero en una mol, ¿a cuánto equivale? Al número de Avogadro. ¿Y cuánto vale el número de Avogadro? 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Eso sería una mol de carbono. Ahora, acá tenemos una mol de hidrógeno. En una mol de hidrógeno, ¿no? Esto de acá, ¿qué me indica? Entonces acá tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros colocamos H, la simbología H solita, va a significar átomo. Y si yo coloco H2, ¿no? H con un subíndice 2, esto va a significar molécula. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una mol de H2, debo entender que esto es una mol de moléculas de hidrógeno. ¿Ya? Acá se lee una mol de moléculas de hidrógeno. Entonces, yo debo leer acá una mol de moléculas, ¿ya? De moléculas de hidrógeno, ¿no? Porque el H2 representa molécula, ¿ya? Esto es molécula. Entonces, una mol de moléculas de hidrógeno tiene una masa de 2 gramos. Sería 1 por 2 es 2 gramos. ¿Cuántas moléculas hay? Como hay una mol, es un número de Avogadro. 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Eso sería. Ahora, profesor, pero yo no quiero moléculas, yo quiero átomos. Entonces tú dices, en una molécula de hidrógeno hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces yo pondría aquí, ¿cómo lo pondríamos? En una molécula que tenemos 2 átomos. Entonces yo pondría así, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Pero yo no quiero las moléculas. Entonces yo voy a decir, en una molécula de hidrógeno, ¿qué hay en esta molécula? Tenemos 2 átomos de hidrógeno.
¿ya? Entonces, molécula de hidrógeno se cancela con molécula de hidrógeno. Ya no hay moléculas, lo he cambiado, lo he transformado a átomos de hidrógeno. Pero acá está multiplicado por 2. Entonces, 2 por 6 sería 12. 12,04 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Entonces tenemos 12 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. En notación científica, la comita decimal corre un espacio para allá y sería 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Eso sería. ¿Qué sí? No te voy a echar el Ya sé que es ¿Se entendió, jóvenes? Sí, muy bien, muchísimas gracias. Continuamos entonces. Entonces, la cantidad de átomos sería el doble, pues, ¿no? 6 por 2 sería 12 y en notación científica 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. En una mol de dicloruro de magnesio, ¿qué masa tenemos acá? Bueno, el magnesio pesa como 24, ¿no? Acá el magnesio sería 24. Entonces decimos el magnesio es 24. Y el cloro es 35,5 multiplicado por 2. Entonces, calculando el peso de la fórmula, ¿cuánto saldría? 24 más 35,5 por 2. Eso me daría 95. ¿No? 95. Entonces, aquí, calculando el peso de la fórmula, sería igual a 95. Ahora, este peso fórmula expresado en gramos sería una mol, pues, ¿no? 95 gramos de la salsita, de cloruro de magnesio. ¿Pero qué cosa es una mol? No es otra cosa que el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, UF, unidades fórmulas, porque esto es enlace iónico, un compuesto iónico, pues, ¿no? De dicloruro de magnesio. De magnesio, acá tenemos 1, entonces tenemos, si hay un magnesio, sería 6,02 por 10 a la 23 iones magnesio, con carga más 2. Y con respecto al cloro, este número multiplicaría a este 2, pues, ¿no? 2 por 6 sería 12, por 10 a la 23. Notación científica, 1,2 por 10 a la 24 iones cloruro. Sería el doble, pues, ¿no? Listo, y ahí tenemos los iones, tanto los iones magnesio como los iones cloruro. Seguimos. Cantidad de moles, N. El número de moles de una cantidad de sustancia. ¿Cómo se calcula? Como la masa sobre la masa molar. Entonces, la masa está en gramos y la masa molar está en gramos sobre mol. Tenemos aquí un ejemplo de un ejercicio para calcular el número de moles. Dice, el ácido sulfúrico se emplea en reacciones de neutralización. En una cierta reacción se neutraliza hidróxido de magnesio con 4,9 gramos de ácido sulfúrico. Determine las moles de ácido utilizada en dicha reacción. Entonces yo tengo la masa de dato y me piden el número de moles. Entonces yo digo, entonces, ¿qué es lo que necesito? El peso de la fórmula, ¿ya? El peso de la fórmula. Entonces yo digo acá, tenemos el ácido sulfúrico, entonces su peso fórmula, ¿cuánto sería? El hidrógeno tiene una masa molar de 1, sería 1 por 2, más el azufre, que es 32, más el oxígeno, que es 16, por 4. Sumado me da 98. Entonces su peso fórmula es 98. Entonces la masa molar del ácido sulfúrico sería 98. Entonces yo diría acá, una mol de ácido sulfúrico sería igual a su peso fórmula expresado en gramos, ¿no? 98 gramos. ¿No? 98 gramos ¿de qué? De ácido sulfúrico, ¿no? De ácido sulfúrico. Muy bien, usamos la fórmula, diríamos, número de moles aquí es igual a la masa que me han dado de dato, que es 4,9 gramos de ácido sulfúrico, sobre la masa molar, ¿no? Que sería 98 gramos, pondríamos acá 98 gramos de ácido sulfúrico,
Y esto es lo que hay en una mol de ácido sulfúrico. Se cancela gramos de ácido sulfúrico con gramos de ácido sulfúrico. Y hay que dividir, ¿no? ¿Cuánto me da 4,9 entre 98? 4,9 entre 98. Eso sería 0,05. 0,05. Entonces acá yo tendría 0,05 moles de ácido sulfúrico. Y esa sería la respuesta, pues, ¿no? Claro, 0,05 moles de ácido sulfúrico. ¿Se entendió? Entonces, si te dan el dato de la masa, solo te faltaría la masa molar, y eso lo sacas de la fórmula. Calculas el peso de la fórmula y lo divides, la masa entre la masa molar. Y ya tienes el número de moles directo. Vamos, seguimos. Unidad química de volumen. Volumen molar. El volumen de una mol de cualquier gas ideal a condiciones normales es de 22,4 litros. Profesor, ¿cómo? Mira, si tú tienes una mol de un gas a condiciones normales, un gas ideal a condiciones normales, eso va a ser equivalente a 22,4 litros del gas, ¿no? A condiciones normales. Entonces, resumiendo, una mol es 22,4 litros de gas. Esto se cumple para gases, ¿ya? Para gases, recuérdalo, para gases, solo para gases, ¿ya? Una mol de gas a condiciones normales equivale a 22,4 litros de ese gas. ¿Y qué significa condiciones normales? Condiciones normales significa que la temperatura es 0 grados Celsius o 273 Kelvin, y que la presión es 760 milímetros de mercurio o que equivale a una atmósfera. Eso va a significar condiciones normales, ¿no? Un gas a condiciones normales. Muy bien, entonces acá podemos hacer una tablita, ¿no? Para tenerlo de presente, ¿no? Podríamos decir, una mol de gas a condiciones normales sería 22,4 litros. Si yo tuviese 2 moles de gas, sería 44,8 litros. Y si tuviese 3 moles de gas a condiciones normales, si está a condiciones normales sería 22,4 por 3. Y eso sería 67,2. 67,2 litros. ¿Ya? Profesor, eso es una mol. Y si tuviese media mol, o sea, 0,5 moles de gas a condiciones normales, sería 11,2 litros, la mitad. Entonces hay una relación entre el mol y el volumen. ¿Sí? Seguimos. Siguiente diapositiva. Ejercicio 2 dice, el oxígeno es un gas muy demandado en los hospitales debido a que se utiliza para tratar la insuficiencia respiratoria. Si en un hospital se tiene almacenado en un tanque 320 gramos de gas oxígeno, determine la cantidad de moléculas contenidas y el volumen que ocuparía dicho gas a condiciones normales. Entonces, lo primero que voy a hacer, me piden determinar la cantidad de moléculas. Voy a hallar el número de moles. O sea, lo que me han dado de dato es la masa en gramos. Esa masa en gramos lo voy a transformar en moles, ¿ya? En moles de oxígeno. Y una vez que lo tengo en moles de oxígeno, lo voy a convertir luego en moléculas. Moléculas de oxígeno. Para pasar de masa a mol, necesito a la masa molar, ¿ya? La masa molar me va a ayudar. Para pasar de mol a moléculas, voy a usar el número de Avogadro. Entonces, con el número de Avogadro hago este cambio, ¿ya? Entonces, comenzamos. 320 gramos de oxígeno tenemos, y yo quiero convertirlo en moles. Entonces, yo digo, el número de moles es igual a la masa, que es 320 gramos, sobre la masa molar. Pero el oxígeno es 16. 16. Como son 2 átomos, sería 16 por 2. 16 por 2. O sea, de acá yo puedo decir que esto es 16 por 2, sería 32. 32 gramos por mol. Se va gramos con gramo y quedaría 10. Entonces el número de moles sería igual a 10 moles. 10 moles de oxígeno. Ya tengo los moles de oxígeno, son 10. Pero ¿qué sabemos del mol? Que equivale a un número de Avogadro. Yo puedo decir que una mol de oxígeno es equivalente a 6, haciendo la aproximación, ¿no? 6,0 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Eso es una mol. Pero yo tengo de dato 10 moles.
10 moles de oxígeno. Para 10 moles de oxígeno, ¿cuántas moléculas sería? Podemos poner acá, ¿cuántas saldrían? No lo sabemos, pues, ¿no? Este es lo que quiero averiguar. ¿Cuál sería ese número? No lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es ese número? Entonces, el número de moléculas sería igual a 10 multiplicado por 6 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno sobre 1. Entonces, el número de moléculas sería 10 por 10 a la 23, sería 6 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno. Esta sería la respuesta. 6 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno. Bueno, ya calculamos la cantidad de moléculas contenidas. Y el volumen que ocuparía dicho gas a condiciones normales. Jóvenes, pero nosotros habíamos mencionado que si yo tengo, acá, bueno, hemos terminado con esta parte, pues, ¿no? Pero nosotros hemos dicho que si tenemos una mol de oxígeno, eso sería 22,4 litros de oxígeno a condiciones normales. Si tengo 10 moles de oxígeno, ¿qué volumen tendré? Sería 10 veces, o sea, 224 litros de oxígeno. O sea, una mol es 22,4 litros. 10 moles, ¿cuánto sería? Este número, 22,4, multiplicado por 10, pues, ¿no? Sería 224 litros de oxígeno a condiciones normales. Seguimos. Tenemos aquí el primer ejercicio de la separata. Dice, el sulfato cúprico pentahidratado es un compuesto utilizado como estimulante de crecimiento en animales de granja. Por ejemplo, la dosis diaria de dicha sal para un cerdo de 30 kilogramos es 9 miligramos por día. Con respecto a un mol de dicho compuesto, seleccione el valor de verdad. O sea, me está diciendo que tengo un mol de esta sal, pues, ¿no? Me está diciendo que tengo una mol de esta sal. Ya, es lo que me está tratando de decir. Tenemos una mol de la sal sulfato cúprico pentahidratado. Tiene una masa de, para calcular la masa de esta mol, tengo que calcular el peso de la fórmula, pues, ¿no? Sería cobre, que acá lo tengo de dato, 63,5, más azufre, que sería 32, más oxígeno, 16 por 4, más, este punto es punto de hidratación y significa una suma. 5 veces lo que pesa el agua. El hidrógeno es 1, por 2 sería 2. Y el oxígeno sería 16. Entonces, el peso fórmula, ¿cuánto sale? ¿No? Hay que calcular el peso de esta fórmula, ¿no? Sumando, ¿cuánto me sale esta suma? Esta suma me va a salir 249,5, ¿no? 249,5. 249,5. ¿Ya? Entonces, ese sería su peso fórmula. Pero si yo quisiera de una mol, yo digo, pero yo quiero de una mol. De una mol de sulfato cúprico pentahidratado, sería su peso fórmula expresado en gramos, 249,5 gramos. Y acá está, mira, tiene una masa de 249,5 gramos, eso sería verdadero. ¿Ya? Verdadera la primera. 2. Contiene 6,02 por 10 a la 23 iones cobre. Ya, me está hablando solo del cobre. Todo es el compuesto, pero dentro de este compuesto vemos que hay cobre. Y este cobre está con carga más 2. Entonces yo puedo decir, todo es la estructura. Y dentro de esta estructura hay un cobre. Entonces podríamos decir lo siguiente. Si yo tengo una mol de sulfato cúprico pentahidratado, ¿yo qué podría decir de acá? Podríamos decir nosotros que tenemos de cobre 1. Entonces tendríamos una mol de iones cobre más 2. De azufre tenemos 1 también. Entonces tendríamos aquí una mol, ¿no?, de átomos de azufre. ¿Ya? De oxígeno, acá tenemos 4 oxígenos, y acá hay 5. 5 más 4 serían 9 en total. Habría 9 moles de átomos de oxígeno. De hidrógeno, 5 por 2 serían 10. Habrían 10 moles de átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ahora, el SO4, toda esta parte de acá, representa el ion sulfato. Si considero el ion sulfato, podría decir que tengo una mol de ion sulfato, o sea, con carga menos 2. ¿Ya? Si considero al agua, ¿no? Al agua, sería 1 por 5. Tendríamos 5 moles de agua. 5 moles de agua.
Mira, toda la información que podemos sacar de esta sala. Pero me está preguntando por el cobre nada más, ¿no? Entonces, en una mol de este compuesto, de esta fórmula, ¿no? Tendríamos 1 por 1, una mol de iones cobre. Pero ¿qué cosa era mol? Mol no es otra cosa que el número de Avogadro, 6, ¿no? 6,02 por 10 a la 23 iones cobre más 2. ¿Ya? Iones cobre más 2. Eso es lo que tenemos. Y contiene 6,02 por 10 a la 23 iones cobre más 2, bueno, sería verdadero, es correcto. Ya, es correcto. Presenta 90 gramos de agua. Ah, ahora me hablan del agua. Entonces, el agua está ahí. Y este 1 multiplica 5. Y hemos dicho que hay 5 moles de agua. Ya, 5 moles de agua. Pero, ¿cuánto pesa el agua? Si analizamos al agua, el agua tendría un peso fórmula de 2 más 16, me da 18. 18 sería el peso del agua. Pero acá tenemos 5 moles de agua. Ah, entonces analizamos. Razonando, yo digo por acá. Una mol de agua sería 18 gramos de agua. Si tengo 5 moles de agua, entonces, ¿cuál sería su peso? Pues, ¿no? El peso sería 5 por 18 entre 1. ¿Y cuánto sale 5 por 18? 5 por 18 sería 90. 90 gramos de agua. Y acá dice 90, lo cual sería verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. La respuesta sería la A. ¿Ya? Hay 90 gramos de agua, lo cual sería correcto. Uno A. Veamos, ejercicio 2 dice, el ácido acético es el principal componente del vinagre utilizado en la preparación de alimentos. Si en la preparación de un encurtido se utiliza 120 mililitros de vinagre, cuyo contenido es 6 gramos de ácido acético, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Están presentes 0,01 moles de ácido acético? Si quiero calcular el número de moles, ¿no? ¿Qué necesito? Necesito la masa del ácido acético, que son 6 gramos de ácido acético. Entonces acá tengo un dato, la masa, pues, ¿no? Ya tengo la masa. Entonces yo puedo decir acá, para calcular el número de moles, N sería igual a la masa sobre la masa molar. ¿Qué me faltaría? Ya tengo la masa, son 6 gramos. Me faltaría la masa molar. Entonces tendría que ir a la fórmula, ¿no? Y hallar el peso de la fórmula. Entonces, ¿cuánto será el peso de esta fórmula? Bueno, el carbono es 12. El hidrógeno es 1. 1 por 3 es 3. Más el carbono, que es 12. Más el oxígeno. Acá hay oxígeno más oxígeno. Y un hidrógeno. ¿Cuánto da todo este peso fórmula? Y todo eso va a dar 60. Bueno, sumando daría 60. Ah, ya. Entonces, el ácido acético tiene un peso fórmula de 60. Profesor, pero yo necesito su masa molar. Ah, su masa molar sería igual a 60 gramos por mol. Reemplazando en la fórmula, el número de moles sería 6 gramos sobre 60 gramos por mol. Entonces, el número de moles sería sexta 1, sexta 10, 0,1 mol. 0,1 mol. Acá he puesto 0,01. No, eso es falso. Es 0,1, no 0,01. ¿Ya? Bueno, jóvenes, me parece que tienen un descanso a las 11:55. Vamos a continuar luego del descanso. ¿Ya? Vamos a continuar luego del descanso. Entonces lo dejamos acá y continuamos el ejercicio luego del descanso.